Saludos cordiales, queridos amigos, en la continuación de nuestro espacio a través de Radio Noticias Cuenca. El saludo a través de los amigos que nos acompañan a través de Radio y Televisión Espectáculo, que está también con nuestra señal. Para los que nos escuchan a través de Radio Tropicana en 1390 kilociclos, que también está con la señal, y Periodismo Sin Mordaza. Les saludamos en esta mañana. En la continuación de nuestro espacio hay muchos temas para conversar. Se viene la consulta popular. Es un derecho ciudadano, es una alternativa, es una herramienta que se la maneja con el fin de preguntar a la población justamente sobre temas que el gobierno cree importantes. Se podría plantear, y no solamente pueden hacer los gobiernos, pueden hacer organizaciones sociales, pueden hacer, en fin, varios sectores. Y para ello vamos a dialogar en esta mañana con el doctor Vicente Solano, catedrático universitario, para justamente analizar ese tema. Vicente, buenos días, bienvenido, un gusto que esté aquí en la emisora. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación y pues también agradeciendo a quienes nos ven y nos escuchan por Radio Noticias Cuenca. A ver, Vicente, coméntele a la gente la importancia y su percepción que tiene una consulta popular, que es la que se plantea y que va a llegar a la ciudadanía en una papeleta para que decida el próximo 5 de febrero. Bien, lo primero que hay que indicar no es que realmente esta consulta popular ha sido sobre todo iniciativa del Ejecutivo, ¿no?, del presidente Guillermo Lasso, con la finalidad, ¿no?, de hacer cambios en cuanto a tres temas que me parecen importantes. Uno, la reforma política institucional, ¿no?, en cuanto al tema de la cuestión electoral, ¿no?, sobre todo lo que tiene que ver con relación a los movimientos políticos y evidentemente también a lo que tiene que ver con la reforma de la designación de autoridades en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? La segunda parte que tiene que ver con los temas medioambientales, ¿no?, y me parece también importante. Y tercero, pues efectivamente también que tiene que ver con temas coyunturales, ¿no?, como el tema de la extradición y temas que se quedaron, digamos, en el tintero, como fueron la cuestión de la reforma en cuanto a que las Fuerzas Armadas puedan participar también complementariamente en las actividades tendientes a garantizar la seguridad ciudadana, así como también pues lo que tenía que ver con algunos otros elementos sobre la seguridad, ¿no? Lamentablemente, lo primero que podemos decir es que esta iniciativa, ¿no?, realmente podía ser sobre todo, ¿no?, llevada a cabo mediante la legislación ordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que varios de estos temas podían haber sido tratados en la Asamblea Nacional, entendiendo básicamente, ¿no?, que, como decíamos, esto podía ser iniciativa del Ejecutivo y se podía plantear dentro de la Asamblea, no necesariamente gastando los millones de dólares que hoy se van a gastar justamente dentro de esta reforma constitucional que implica esta consulta popular. En ese sentido, la Corte Constitucional pues avaló estas 8 preguntas, no obstante también, ¿no es cierto?, dejó por fuera algunas de las preguntas que había planteado justamente el presidente de la República. Una de las más controversiales justamente fue, ¿no?, sobre el tema del rol de las Fuerzas Armadas en las actividades complementarias tendientes a garantizar la seguridad ciudadana. Como ya habíamos indicado, esa pregunta inclusive ya de inicio estaba básicamente vetada por los diferentes fallos, por la jurisprudencia que había ya emitido la Corte Constitucional. No obstante, el gobierno siguió insistiendo en esa línea, sabiendo que realmente no iba a poder llevar por la vía de enmienda constitucional estas preguntas. Ahora bien, la cuestión ya en el orden político es, ¿no?, ¿cuál será definitivamente, ¿no es cierto?, la posibilidad de que salga victorioso el gobierno con esta consulta popular? Entendiendo que el propio gobierno nacional no va a plantearse, digamos, o a medirse en esta consulta popular en una especie de termómetro que le dirá si es que efectivamente la ciudadanía va a apoyar, ¿no?, a quien ha presentado las preguntas, que sería el presidente Guillermo Lasso, o va a rechazar también la consulta. Más allá del contenido mismo de las preguntas, que puede o no ser revaluado, sino en realidad, siendo la iniciativa del presidente, ¿no?, también tomarlo como una especie de referéndum, ¿no es cierto?, de aprobación o de rechazo al propio presidente de la República, que es lo más preocupante, ¿no?, que realmente sería la situación en casos de que se apruebe o no la consulta. Ahora, es evidente que ya estamos sintiendo un ambiente en donde, me preocupa eso, Vicente, no se habla de las preguntas, sino sí y no. Ya incluso se ven camisetas, personas que están utilizando cartelones, y que a mí me daría la impresión ni siquiera saben qué es lo que se está preguntando. ¿Qué refleja eso?
En primer lugar, como habíamos indicado, son 8 preguntas que además llevan sus anexos, ¿no es cierto? Claro. No es solamente la pregunta, sino cuáles serán las modificaciones en torno a la Constitución, las modificaciones incluso, ¿no es cierto?, ya en el orden infraconstitucional de las leyes que deberán ser reformadas por la propia Asamblea Nacional, porque no es que únicamente ya con la aprobación definitivamente no hay otras modificaciones que deban hacerse. Entonces me parece que obviamente la complejidad de las preguntas también implica sobre todo que muchas de las veces, ¿no?, se pueda decir que se disputa simplemente, como decía, un rechazo, ¿no?, o una aprobación a quien ha presentado las preguntas, ¿no? Eso me parece una confrontación política. Exactamente, ¿no? Obviamente el gobierno se está jugando en esta consulta la posibilidad de que en los próximos meses pueda culminar de buena forma el periodo presidencial. Si no es así, si la consulta popular efectivamente no llegara a tener un rechazo, pues se le hace mucho más complejo no ganar legitimidad frente a la situación que hoy vive el gobierno nacional, entendiendo que no apenas o menos del 20% de la población cree en la palabra del presidente de la República. Por ello, la necesidad política de plantear esta consulta, me parece que más allá de la situación alarmante de la seguridad, estas preguntas no están enfocadas en ese sentido, ¿no? Realmente la reforma política se podía también trasladar a la Asamblea, se podía buscar mecanismos y no gastar más de 20 millones, que aproximadamente es lo que dice el CNE que se va a gastar en esta consulta, que me parece hubiera sido la responsabilidad misma del gobierno y de la Asamblea Nacional de poder legislar y de poder garantizar mejores opciones, entendiendo además también en ese sentido de que estos cambios normativos no necesariamente van a resolver los problemas o los grandes problemas del país. Nosotros estamos entendiendo que por reformar en el ámbito constitucional o legal las normas, con eso vamos a solucionar los problemas del país, y eso no es así. Ya hemos visto que incluso en el año 2007, cuando se planteaba generar una nueva constitución, se ponía la constitución como una panacea para resolver todos los problemas políticos del país, los problemas económicos, y no es así. Las normas no pueden arreglar todos los problemas, hay problemas evidentemente socioeconómicos sobre todo, que son los que generan la inseguridad, que son los que generan efectivamente el desempleo, que son los que básicamente no resuelven obviamente los problemas del país. Por lo tanto, el querer establecer de que esta consulta puede resolver los grandes problemas de inseguridad o los grandes problemas políticos del país no es así. Yo creo que eso es realmente llegar a un término de una falacia, obviamente, en cuanto a cómo se plantea la política en esos términos, ¿no? Ahora, si la consulta va a ayudar muy poco, porque daría la impresión de que eso está pasando, ¿cuál es el camino que debe seguir el país? Porque evidentemente estamos viendo un desbarajuste en el manejo institucional, lo que pasa en el Ejecutivo, la falta de coherencia desde el Legislativo, la institucionalidad cuestionada en el Consejo de Participación Ciudadana, el mismo Tribunal Constitucional es motivo de cuestionamiento. ¿Hacia dónde nos encaminamos? Sí, estimado. Más bien el tema aquí me parece que es sustancial, es justamente ir viendo cuáles son unas de estas preguntas, solo como ejemplo, ¿no?, para ver si realmente cuál es la posibilidad de que se solucionen algunos problemas del país, ¿no? Una de las preguntas, por ejemplo, es reducir justamente el número de asambleístas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, esa pregunta es una pregunta comodín, ¿no?, que básicamente permite decir, bueno, vamos a reducir el número de asambleístas. Yo creo que todos, en ese sentido, podemos estar de acuerdo en que la actual Asamblea Nacional es una asamblea mediocre, es una asamblea que no funciona, es una asamblea que efectivamente no tiene la calidad ni la cualidad, incluso hasta ética, ¿no?, realmente para poder seguir al frente del país. Pero yo creo que disminuyendo o aumentando 15, 20 o 30, en este caso asambleístas, esa no es la solución en definitiva. No es el tema de fondo. No es el tema de fondo, es garantizar la calidad de las y los asambleístas que tenemos. Y en efecto también detrás de eso hay una responsabilidad propia, que usted decía que es muy importante. Lamentablemente nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, a veces no tomamos la responsabilidad de poder verificar cuál es la mejor propuesta, quiénes son los mejores candidatos, que puedan cumplir realmente y que puedan representar, ¿no es cierto?, las aspiraciones que nosotros tenemos. Lamentablemente eso no se ve y por eso se elige muchas de las veces a ciertos personajes realmente en la Asamblea Nacional que, como hemos visto en los últimos meses, ¿no?, realmente es lamentable la situación en cuanto a cómo se maneja esa Asamblea Nacional. Pero eso no implica, obviamente, ¿no es cierto?, un gran cambio en cuanto al país. Si se reduce el número de asambleístas, como decíamos, no implica nada porque la calidad de los asambleístas puede ser mucho más pésima, inclusive. Y además, en realidad, como decíamos también, incluso puede afectar el tema de la representatividad, pensando básicamente que en ciertas provincias vamos a quedarnos con un solo o como uno o dos asambleístas, ¿no? En este sentido, se reduce el número de representación y obviamente, por ejemplo, se excluye a las minorías, que son parte
parte también fundamental de la democracia. Entonces, en definitiva, no es una solución, me parece, inmediata en el sentido de garantizar, ¿no es cierto?, una reforma política institucional necesaria, ¿no? El tema de si es que ahora se elimina la forma de designación en la cual el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es parte justamente de la designación de autoridades, que claro, estamos de acuerdo igualmente en que el Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido, no tiene un rol preponderante y ha garantizado los principios de meritocracia, los principios de publicidad, de transparencia en los cuales se deben elegir. Desde el principio, pues, efectivamente, ha sido cooptado incluso por los gobiernos de turno. Y hoy incluso estamos en una disputa en la cual han sido destituidos, han sido censurados varios de estos miembros y mediante argucias jurídicas se ha logrado retomar básicamente este Consejo de Participación Ciudadana. Vemos entonces que la disputa política evidentemente tiene que ver con las fuerzas políticas que están dentro del Consejo de Participación y que realmente no cumplen obviamente con el rol. Me parece en ese sentido estamos de acuerdo en que el Consejo de Participación ya no tenga al menos una forma directa en la cual designar autoridades y que venga efectivamente la Asamblea Nacional. Pero recordemos también que ya antes del 2008 existía pues ya los mecanismos de designación dentro de la Asamblea Nacional o del ex Congreso Nacional. ¿Qué es lo que pasaba, no? En ese sentido, obviamente, ¿no? También existían prácticas, ¿no es cierto?, legislativas que estaban reñidas incluso con la actitud ética y moral, ¿no? Entonces teníamos al hombre del maletín, ¿no es cierto?, que andaba recorriendo, ¿no es cierto?, las bancadas para poder conseguir los votos suficientes para decir, bueno, vos te llevas la superintendencia de compañías, tú te llevas la superintendencia de bancos y bueno, nos repartimos así. Entonces, la cuestión es, se está mejorando en definitiva la forma de tener buenas autoridades y como decíamos, no solamente en ese sentido, no autoridades que tengan la cualidad profesional, que tengan los méritos, sino también que tengan obviamente una cualidad ética, ¿no?, que es importantísimo hoy, porque lamentablemente parece que tenemos efectivamente muchos buenos profesionales, pero lamentablemente una formación ética bastante tenue, una formación ética que realmente nos complica realmente al ejercicio obviamente de la función pública. Entonces me parece que así, solamente en el resumen de dos preguntas, no podemos ver que efectivamente esas preguntas de la consulta popular van a resolver los grandes problemas, incluso políticos del país, sino que como en definitiva hemos indicado, es básicamente una propuesta del gobierno nacional donde se juega el prestigio, efectivamente la legitimidad de ejercicio que tiene el presidente de la República. Y en ese sentido, pues ya conocemos también que esa confrontación ya es en el orden político, ¿no? Entonces ya fuerzas obviamente que están opuestas al gobierno, ¿no?, como el expresidente de la República, ¿no?, Rafael Correa, ha señalado pues su oposición efectiva a la consulta popular, ¿no?, en ese sentido, pero más allá de enfrentar con argumentos, como decíamos, pues evidentemente es un enfrentamiento de orden político, ¿no? Hay entidades entre las preguntas que se están planteando. Por ejemplo, la pregunta 1, garantizar autonomía de la Fiscalía General del Estado. Esto, carambas, va de alguna manera del lado de regresar a una especie de fortaleza que sí tenía antes la Fiscalía y que ahora se ve mermada justamente por una serie de elementos o entidades que están en torno a la Fiscalía. Solucionen algo, una pregunta de esa naturaleza, que se fortalezca la Fiscalía para que pueda tener más independencia y pueda resolver temas de la justicia. Me parece interesante la propuesta, ¿no? Me parece que eso ha sido también, además, una aspiración legítima de quienes son parte de la Fiscalía General del Estado. No obstante, me parece que es cambiar el rol, ¿no? Ahora vamos a tener tendríamos un órgano muy similar al del Consejo de la Judicatura, que también haría como la gobernación administrativa, evidentemente, de la Fiscalía. Entonces, me parece que no cambia mucho, ¿no?, la situación. Más bien lo que me parece es que nosotros lo que queremos de la Fiscalía, para que se garantice justamente que los procesos judiciales lleven a buen término, eso quiere decir que sean procesados quien efectivamente haya cometido un delito y que sean también, ¿no es cierto?, condenados, pues eso tiene que ver con otros aspectos, ¿no?, que tiene que ver justamente con la mejor optimización de recursos, con, ¿no es cierto?, mejorar obviamente los aspectos burocráticos que tiene la propia Fiscalía, más allá de obviamente tenerlo, como decíamos, que garantice la independencia en este caso, Ministerio Público.
No obstante, me parece que además pues hubiera podido también plantear el tema de la reforma en cuanto al Consejo de la Judicatura, que es uno de los temas también muy importantes que se ha planteado también a nivel nacional. Incluso el gremio del Colegio de Abogados ha planteado ya en varias instancias la necesidad de reformar o de incluso de eliminar el Consejo de la Judicatura. Que me parece, nosotros como gremio, nosotros hemos planteado la posibilidad de que se pueda eliminar o en este caso que se limiten las atribuciones. Porque el reclamo, por ejemplo, de Diana Salazar es que la Fiscalía se debilita con el manejo de la Judicatura, en la designación, calificación de jueces y varios de los procesos, lamentablemente, con todo el esfuerzo que se hace, con las limitaciones que tiene la Judicatura, caen en manos de la Judicatura y ahí esas cosas se pierden. Estamos de acuerdo, ¿no? El Consejo de la Judicatura realmente, siendo obviamente un órgano constitucional, tiene obviamente, como decíamos, básicamente la atribución administrativa, ¿no?, de los órganos, dentro de los órganos de la función judicial. No obstante, nosotros nos parece que realmente este órgano se ha servido, y en este caso obviamente en los gobiernos anteriores, ha servido básicamente para hacer una especie de control, ¿no?, de sometimiento, ¿no es cierto?, a las decisiones tanto obviamente de la Fiscalía como de los propios jueces. Entonces, en ese sentido, pues con esa experiencia previa, pues es necesario o limitar mucho más el accionar del propio Consejo o dos, eliminarlo, ¿no?, definitivamente, porque o si no, pues hemos visto cómo en los diferentes estudios que se han hecho también sobre independencia judicial, lamentablemente el Consejo de la Judicatura se ha convertido en el órgano de persecución, ¿no?, de las decisiones judiciales que pueden estar en contra del Estado o en contra de quienes, al final de cuentas, están, ¿no es cierto?, dentro de las altas autoridades del Estado. Entonces, por ese sentido, me parece que esa pregunta hubiera sido mucho más, me parece necesaria. Recordemos que parte justamente de la nueva configuración del Consejo de la Judicatura se dio en la consulta popular del 2011 que la llevó a cabo el expresidente de la República, Rafael Correa, donde, como se sugería, y él mismo lo dijo, ¿no?, de forma tajante, vamos a meterle la mano a la justicia, ¿no? Hoy es necesario, pues, efectivamente hacer esos cambios, ¿no? Necesitamos limitar, obviamente, que los políticos, necesitamos limitar justamente que la política esté metida también en la justicia. No podemos entrar, obviamente, en una politización de la justicia, ¿no? Bueno, pero está todo politizado. El Consejo de Participación Ciudadana es una estructura que desde el inicio ha estado en manos de concursos amañados que aparentemente buscaban a los hombres y a las mujeres más preparadas, pero finalmente el que colocaba la lista era el presidente de la República. Efectivamente, como decíamos... ¿Cómo salimos de eso, no? Es necesario plantear reformas políticas profundas, como decíamos. Entonces, lamentablemente, en primer lugar, como ya hemos indicado, es una pregunta que se ha quedado también, obviamente, ¿no es cierto?, por parte del gobierno nacional. Eso hubiera sido interesante, justamente, incluso los gremios, como decíamos, del Colegio de Abogados y otros, hemos presentado algunas propuestas en ese sentido, en cuanto a la reforma, obviamente, de lo que te implica la administración de justicia. Tiene que ver también, obviamente, con el modelo de gestión, tiene que ver con otros aspectos que ya se han planteado, pero lamentablemente, no hay, como decíamos, la decisión realmente de poder modificar eso. ¿Por qué? ¿No? Porque efectivamente también me parece que hay intereses políticos, ¿no?, de parte de quienes hoy están en las altas autoridades del Estado para decir, ahora sí no vamos a hacer los cambios, ¿no? Yo recuerdo también que el propio presidente Lasso en las anteriores campañas electorales señalaba que es importantísimo la reforma de la Constitución. ¿En qué sentido? En justamente potenciar la Asamblea Nacional, darle más atribuciones, disminuir las atribuciones del presidente de la República, ¿no es cierto?, disminuir esa especie de hiperpresidencialismo que existe en la Constitución, y obviamente ese fue su planteamiento. Ahora que está en el gobierno, pues realmente ha dejado de lado esa posibilidad, e incluso más bien ahora en los procesos de designación de autoridades entre el Ejecutivo de una forma más directa, inclusive, ¿no es cierto?, a tratar, ¿no?, de también configurar una participación preponderante en esa designación de altas autoridades, ¿no? ¿Cómo lograr? Porque lo que vemos actualmente es la repetición de todos los años anteriores, ¿no? El que gana las elecciones, muy difícil alcanza a tener gobernabilidad y el manejo sobre lo que es su papel dentro y del rol que tiene en el Estado. Y claro, casi todos terminan o tienen que estar negociando y se le quita, ¿no?, sobre todo la fortaleza institucional a cada una de las dependencias que tenemos en el Ecuador. Mire usted, este rato es una lucha por las diferentes entidades, ¿no? Mire cómo está la Asamblea Nacional, cómo está la Corte Nacional de Justicia. No genera confianza, ¿no?, lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana, en la misma de Contaduría Pública. Consecuentemente, estamos abocados, yo no sé cómo esto se podría solucionar, recuperar la institucionalidad para que haya total independencia dentro de los procedimientos de cada una de ellas.
Bueno, en primer lugar, me parece que es necesaria una reforma institucional mucho más profunda, ¿no? Realmente... ¿Ya reforma constitucional? Incluso una reforma constitucional, o incluso, bueno, algunos señalan la posibilidad de que si es que esa reforma constitucional no se da, ¿no?, en cuanto al sistema político, inclusive en el Ecuador, pues se puede plantear una nueva constitución, ¿no? Realmente porque si no hay esa posibilidad de diálogo, de concertación, de deliberación, en la cual, pues, incluso dejando de lado ciertos intereses políticos, intereses evidentemente ideológicos o partidarios, pues en realidad no vamos a poder avanzar. Por ejemplo, en el tema del fortalecimiento institucional, además de ello, es también importante fortalecer, por ejemplo, la democracia, ¿no? Entonces, los partidos políticos tienen mucho que ver en eso, ¿no? Lamentablemente, como hemos visto en los últimos años, estas reformas en cuanto al Código Orgánico de la Democracia, lo que han facilitado es tener, ¿no es cierto?, una especie de partidos de alquiler, ¿no? Entonces, claro, llegan las elecciones, ¿no es cierto?, no hay partidos realmente, y yo creo que en eso en los últimos años nos hemos dado cuenta que prácticamente no hay partidos políticos como tal, ¿no? Antes había conservadores, liberales y partido de izquierda, partido socialista. Podríamos decir que hasta los años 80 no teníamos una configuración de 6, 7 partidos que básicamente eran los que se podía decir se enfrentaban en las elecciones, pero que tenían, ¿no es cierto?, obviamente militantes, que tenían en este caso escuelas de formación, algunos de ellos partidos interesantes que incluso tenían una especie de cantera, ¿no?, donde salían los próximos políticos, incluso políticos que hoy todavía siguen digamos, en la lucha electoral, ¿no? Pero eso está bien, me parece que eso más bien fortalece la democracia. Pero otra cosa es, en cambio, tener 20, 25, 30, 40 partidos donde, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? No tenemos políticos realmente que hayan sido primero formados, ¿no? Porque un político debe ser formado, debe saber conocimientos básicos sobre qué es la democracia, qué implican los ciertos mecanismos de participación, qué es el Consejo Cantonal, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones de un concejal? ¿Cuáles son las atribuciones de un asambleísta? Lamentablemente eso no se sabe, claro. No. Y eso es parte de la responsabilidad de los partidos políticos. El Código de la Democracia exige que haya escuelas de formación política. Exactamente. El Estado les da hasta dinero. Inclusive, ¿dónde están? Y esa es la cuestión, obviamente, la reflexión. ¿Dónde están entonces los partidos políticos, ¿no? ¿Qué están haciendo los partidos políticos para fortalecer la institucionalidad, para fortalecer la democracia? Pues claro, por eso vemos, ¿no?, que muchos asambleístas, por ejemplo, llegan por X o Y partido, ¿no?, y luego después, en los 6 meses, dicen, bueno, me voy, no cogen y dejan el partido y se van, ¿no? Entonces, una especie de tránsfugas, ¿no es cierto?, que están mimetizados en cualquier partido, por cualquier partido, y lo que les interesa efectivamente es únicamente el beneficio o el interés personal, ¿no? Y eso lamentablemente pues termina obviamente también golpeando a la institucionalidad, porque todo el mundo dice, bueno, entonces al final de cuentas, como lo hace X, lo hace Y, lo hace fulano, sutano, yo también lo voy a hacer, ¿no? Y realmente esa situación hace que haya una descomposición política al final, ¿no ideológica. ¿Por qué no se querrá cambiar aquí? ¿Será interés de todos tener el sistema que estamos viviendo, como usted dice, por ejemplo, cambiarse de camiseta cuantas veces sean necesarias? Esta es tal vez una forma de hacer política en el Ecuador. Me parece que cada vez se ha ido acentuando mucho más, ¿no? Me parece que antes, digamos, había una sanción no solamente política, sino una sanción moral, ¿no?, de quienes generalmente se cambiaban de camiseta, ¿no? Y inclusive la propia ciudadanía le parecía realmente una cuestión de un candidato que no está éticamente formado porque traiciona sus principios, a su ideología. Pero claro, hoy con el debilitamiento incluso de los principios ideológicos y políticos, hace que también no haya esta especie digamos, de política líquida, ¿no?, en la cual entonces hoy estoy, por cierto, en X partido que es de la derecha, ¿no?, y después estoy en la izquierda, ¿no? Solamente un ejemplo, ¿no?, sin dejar de lado y para no meternos en la política local, ¿no? Pedro Freile está como candidato al Partido Socialista, ¿no?, un señor que incluso ha votado, ha firmado, digamos, al lado de partidos como Vox, que son reconocidos de la extrema derecha, ¿no? Entonces uno dice, bueno, realmente, ¿cuál es la responsabilidad también de los y las políticos, ¿no?, en cuanto a fortalecer, pero obviamente, la democracia? Es una buena pregunta para que se vaya limitando. Entiendo que en legislaciones electorales de México, creo que en Chile, el que se cambie de camiseta no puede actuar en los próximos 2, 3, 4 años, ¿no? Claro, la sanción, por ejemplo, que existe en otros países tiene que ver con ello, ¿no? Inclusive hoy, por eso una de las preguntas que me parecían que son interesantes, aunque todavía yo creo que son limitadas, el tema de poder pedir que al menos haya un número de afiliados para que sea un movimiento político, el 1.5%, me parece extraordinario, me parece muy bueno. Ahora, la cuestión es, vamos a la práctica, ¿no? El CNE podrá, en este caso, hacer la revisión de estas firmas, cómo las dará, ¿no es cierto?, en cuanto a estos movimientos, porque lo que implicaría además es que justamente, me parece una reforma importante, hubiera sido que todos los partidos y movimientos vuelvan a cero.
y que efectivamente regresemos, hay una recalificación recalificación de todos los movimientos y partidos políticos, con lo cual realmente ahora sí, porque lamentablemente usted recuerda, ¿no es cierto?, con algunos años atrás, el escándalo de las firmas, ¿no?, que básicamente habían, incluso hay por había ahí, negociado de firmas de empresas que se dedicaban literalmente a vender firmas, ¿no es cierto?, para, en este caso, lograr que se pueda generar un partido político. Entonces, me parece que con ello, porque el Ecuador tiene 50, 60 partidos a nivel nacional, o sea, entre locales, entre juntas parroquiales, entre cantonales, estamos hablando de una cantidad de partidos políticos. El Ecuador, podríamos decir, sería el partido más politizado del mundo, muy probablemente, con tantos partidos. 284 entre nacionales. Entonces, movimientos. O sea, tiene una cantidad de movimientos y partidos, y decíamos, lamentablemente, eso más bien lo que ha hecho es justamente ahondar en una crisis institucional. Se dice que así se piensa que así funciona la democracia, yo creo que es un criterio exagerado, ¿no? No, realmente el tema de la posibilidad de tener partidos políticos, sí, yo no creo que el Ecuador sea un país en el cual se pueda sugerir un bipartidismo, pero yo creo que un multipartidismo en el cual tengamos 5 o 10 partidos máximo, eso sería lo inevitable, lo que se podría garantizar. Que está nuevamente en la arena política, que se jacta de haber pasado por un montón de partidos políticos, ¿no? Y ahora vuelve a ser una coalición para participar. Y cuando le pregunto, oiga, ¿no le da de alguna manera haber pasado? Soy el rey del consenso en otras partes. Oye, ¿qué le parece ese criterio? A mí me llamó la atención. Digo, no, pues así, linda justificación, ¿no? Para haber pasado por todas las tiendas políticas. Solo un ejemplo, en los Estados Unidos, para no regresar al tema local, para no ver susceptibilidades, pero, por ejemplo, Bernie Sanders no ha sido, digamos, uno de los relegados del Partido Demócrata. Lamentablemente ha perdido las elecciones primarias frente a la propia Hillary Clinton, frente a Obama, y bueno, lamentablemente bajo ello, bajo quienes creemos o quienes, digamos, nos parece interesante una candidatura de él, hemos visto que tres elecciones primarias ha perdido esas elecciones. No obstante, él se mantiene en el Partido Demócrata, ¿no? Hillary Clinton más de 30 años en el Partido Demócrata, Barack Obama 30 años o más en el Partido Demócrata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica eso, no? Una cuestión de estar atado a los principios ideológicos, políticos y partidarios, obviamente, de un partido. Por eso es un partido, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros políticos hoy actualmente cambian, como decíamos, de partido político por esta factibilidad incluso, ¿no? Entonces, si no estoy contento con X o Y situación, me voy a otro, ¿no? Y si no es de ese, voy a otro, y voy a otro, ¿no? Entonces, la cuestión me parece que en democracia es fortalecer los partidos. Y para eso, obviamente, y con eso incluso ayudamos también a fortalecer la institucionalidad, porque ya no tenemos 30 o 40 partidos con los cuales negociar, sino tenemos efectivamente, ¿no es cierto?, que al final el consenso es importante, yo estoy de acuerdo en el consenso, pero el consenso no implica necesariamente, ¿no?, pasar de partido en partido. El consenso implica que los 4 o 5 partidos que tenemos hoy nos podamos llegar a una deliberación y ver cuáles son las mejores propuestas para el país. Claro, esa es la necesidad de consenso, ¿no? La necesidad de, por ejemplo, cómo enfrentamos la delincuencia, la inseguridad. Todos los días vemos, y en estos últimos días incluso personajes, digamos, a nivel de la farándula, de otros, que lamentablemente han sido, en este caso, asesinados, ¿no?, en el nivel del país. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no?, con el país? Entonces, la situación es de cómo los políticos y los partidos damos soluciones prácticas, porque por eso están los partidos políticos, no simplemente para llegar a ser concejales o en este caso para tener un alcalde, sino para solucionar los problemas del país. Y lamentablemente en eso, como decíamos, en esta situación actual, hace justamente que incluso el propio sistema político no ayude en ello, ¿no? Usted está manifestando temas que realmente son importantes y que tenían que haberse analizado. ¿Qué le parece esta segunda pregunta? ¿Está de acuerdo con permitir la extradición de los ecuatorianos? ¿En qué ayuda al país este tema? Me parece que al final de cuentas, bueno, primero que hay que hacer un análisis, ¿no? La Corte Constitucional me parece que ha hecho un análisis bastante laxo, lo podríamos decir así, de sus criterios anteriores en cuanto a lo que implica dictaminar sobre las preguntas que se han planteado para la reforma constitucional. Me parece que hay criterios que nos dejan un poco asustados, porque luego esos mismos criterios se pueden utilizar en contrario, ¿no? Entonces, el tema de la ponderación de derechos, creando estas excepcionalidades según la norma, según lo que dice la Corte Constitucional, me preocupa mucho. Primero, porque no soy, digamos, un adepto de la ponderación de este tipo de métodos que se utilizan jurídicamente, pero segundo, efectivamente, porque estas excepcionalidades que se crean, luego efectivamente también son mal utilizadas a veces. Sobre el tema de la extradición, me parece que implica una restricción de derechos, efectivamente, pero más allá de que si estoy o no de acuerdo con la extradición, me parece que la extradición en ciertos casos puede ser para mí aceptable, ¿no? Constitucionalmente me parecía que no era aceptable, o sea, jurídicamente, pero la cuestión es, ¿nos ayuda a resolver los problemas de inseguridad en el país?
porque el tema de la extradición va a ser solamente en ciertos casos, ¿no es cierto?, muy, muy excepcionales, uno. Dos, efectivamente, esta solicitud de extradición tiene que hacerla el país, efectivamente, en la cual se esté procesando también a esa persona. Entonces, si usted dice, yo voy a extraditar a todos, o sea, como decir, voy a sacar a todos los narcotraficantes de Ecuador y mandarlos de Estados Unidos, no, no es así. Pero de pronto ahí alguien decía, sí podría funcionar en la medida en que si los capos, hablemos de los que están liderando estas bandas narcocriminales, son extraditados, eso frena de alguna manera de que sin el líder esa presión disminuya. ¿Qué piensa usted? Me parece que es una solución que, digamos así, no resuelve finalmente el problema general. Claro, no va a seguir vendiéndose la droga. Exactamente, el tema es de que nosotros pensamos de que extraditando a 10, 100 personas que son los líderes efectivamente, pero esto generalmente, ya un poco viendo el tema de las estructuras obviamente criminales, el tema de la mafia, el crimen organizado, internacional, incluso transnacional, es medio piramidal, ¿no? Entonces, claro, el caso del Chapo Guzmán, sigue y hay su reemplazo que está liderando. Efectivamente, claro. ¿No? Entonces, el tema no es que con ello se va a solucionar los grandes problemas. Yo creo que el problema de la inseguridad radica realmente en temas, como decíamos, socioeconómicos, ¿no? Mientras no exista empleo, mientras no tengamos opciones para que la juventud estudie, para que la juventud trabaje, para que pueda tener educación, efectivamente, lamentablemente las pandillas y la propia mafia, ¿no?, va a tener obviamente dónde, ¿no es cierto?, poder reclutar a nuevos miembros, ¿no? Y como decíamos, al final puede ser que sí, tengamos algunos grandes capos en la cárcel en Estados Unidos probablemente, pero eso lo único que va a ayudar a decir es, bueno, tenemos efectivamente a las cabezas, hemos logrado solventar eso, pero muy probablemente esa escala piramidal, ¿no?, de incluso de relevos que tiene la propia mafia, harán finalmente de que se siga, en este caso, consolidando un proceso, digamos así, de inseguridad. Mientras tanto, la cuestión es que hay que pensar, y yo creo que es necesarísimo, en el tema de las estrategias que puedan justamente plantearse en cuanto al tema, por ejemplo, de la guerra contra las drogas, ¿no? Incluso el expresidente Santos, por ejemplo, ha planteado, mire, ¿por qué no legalizamos las drogas? ¿Qué le parece a ustedes? Me parece que legalizando bajaría la presión sobre el precio por el movimiento económico y sobre todo el tema de la violencia. Me parece que hay que tomar eso con pinzas, ¿no? Lo primero, me parecía que es un absurdo el tema de eliminar la tabla de consumo, porque al final la tabla de consumo que se estableció en años anteriores, lo que ha permitido al menos es lograr ciertamente diferenciar entre quienes consumen, ¿no?, algún tipo de droga y efectivamente quienes distribuyen, venden y quienes efectivamente, ¿no es cierto?, hacen negocio de ella. Entonces me parece que eso hay que tener mucho cuidado, me parece que ese tipo de planteamientos no tienen ningún tipo de cientificidad, me parece que son argumentos únicamente que sirven para, entre comillas, disfrazar propuestas políticas, pero no tienen ningún tipo de argumento científico. Lo que sí se ha visto es que la guerra contra las drogas no funciona. En el mismo Colombia, hablando de presidente como Santos, venden drogas. Exactamente, ¿no? Y muchas de las veces el problema es que sin esa tabla, sin los criterios obviamente de esa tabla, lo que va a pasar es que generalmente los jueces van a mandar a la cárcel a muchas más personas que en este caso pueden ser consumidores que vayan a terminar en la cárcel, lo cual que implica más, ¿no es cierto?, ciudadanos, más gente en la cárcel, ¿no es cierto?, mayor hacinamiento y mayores problemas en cuanto al tema ya carcelario que ya realmente lo tenemos desbordado. Entonces hay que buscar, y yo creo que es importante buscar otras soluciones. Ya si eso no funciona, hay que buscar otras opciones. Uruguay lo ha planteado, España lo está planteando, ¿no? Uruguay incluso, ¿no es cierto?, hasta la presión del precio y todo eso. Incluso, ¿no? El tema es cómo manejarlo obviamente desde el tema público y desde el tema privado, ¿no? Entonces la cuestión de un control efectivo sobre el tema de la posibilidad de la legalización de ciertas drogas, ¿no? El uso en este caso medicinal, que ya lo utilizamos, ¿no? Hay un uso medicinal, incluso terapéutico, que ha sido aceptado y que lo tenemos ya desde hace un par de años en el propio Ecuador, y otra cuestión obviamente incluso el uso recreativo, ¿no? Me parece que es una opción, me parece que hay que obviamente, no es decir ya pasamos inmediatamente, sino tiene que ser obviamente un sistema que nos permita, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que revisa, usted va, compra obviamente, ¿no es cierto?, en su farmacia una cantidad, incluso usted tiene que llenar sus datos, usted tiene que efectivamente incluso le van, ¿no es cierto?, dosificando y le dicen, bueno, si usted está consumiendo mucho más, también, claro, efectivamente, pero le permite que al Estado, sobre todo, controlar la posibilidad de que usted, si usted está, ¿no es cierto?, ya, digamos así, subiendo su nivel de adicción, inclusive le dice, bueno, usted tiene que ir a ciertos, en este caso, tratamientos, tiene que ir en este caso al psicólogo, tiene que ir a hacerse tratar esto, porque la idea es que obviamente
si es que hay ese nivel de adicción, inclusive, ¿no es cierto?, posiblemente se pueda garantizar de que vaya a tratamiento u otros, ¿no? Entonces, la cuestión es tener un control, ¿no?, sobre ello, porque si no, pues efectivamente ahora no tenemos ningún tipo de control, ¿no? Incluso la venta, obviamente, la distribución es prácticamente, ¿no es cierto?, una situación incluso muy compleja, ¿no? Entonces, inclusive por eso, incluso los altos niveles de inseguridad, inclusive por el tema de las drogas, ¿no?, incluso las ejecuciones que a veces se suceden también son justamente por fruto de la guerra contra las drogas. Entonces, la cuestión es, si es que efectivamente eso en Colombia no ha funcionado, incluso los, digamos así, los acérrimos quizás defensores de la guerra contra las drogas hoy dicen, no, es necesario plantearlo, ¿no? Santos dijo, mira, hay que legalizarlo, incluso si Estados Unidos no quiere, yo lo hago. Lo que pasa es que de por medio está posiblemente el negocio más grande en el mundo en este momento, ¿no? Es uno de los negocios más grandes. En su concepción sabe que no va a perder esa oportunidad de ser dinero, ¿no? Yo creo que si en último caso, pues más allá de lo que podamos pensar económicamente sobre el sistema mundial, pero si es que eso implica reducir efectivamente los niveles de inseguridad, si eso ayuda realmente a contrarrestar, obviamente, la posibilidad de tener una guerra realmente en el país, pues si esa es la solución, pues bueno, yo creo que hay los mecanismos legales para garantizar incluso que las personas que venden o que van en este caso a entrar en el negocio económico paguen impuestos. Es preferible que eso entre al Estado, que eso incluso esos ingresos vayan justamente para tratar de aliviar el nivel de adicción, por ejemplo, de las personas que consumen. Si eso es así, me parece que el negocio obviamente es legítimo, ¿no?, en ese sentido, y eso puede garantizar más bien, como decíamos, una mayor armonía incluso en el país. Bueno, pero parecería que el tema más pasa porque la gente haga conciencia sobre el tema del consumo, ¿no? Porque igual, legalizando o no legalizando, la gente va a seguir consumiendo drogas y evidentemente la diferencia es que hay que pagar, ¿no? Al legalizar, que podría bajar el precio, consecuentemente son, yo entiendo, parte de las políticas públicas que deben de manejar los estados, ¿no? Exactamente, y no es obviamente una cuestión, digamos, que se ha inaugurado en Ecuador, hay muchos países, obviamente, sobre todo en Europa, incluso en Estados Unidos, claro, en Europa, en Alemania, en España, en Holanda, en este caso, bueno, en Estados Unidos también ya se está, en varios estados igualmente se está reformando el tema. En Jamaica ya consumen droga, ¿no? Lo que no permiten es escándalo. Ahí sí le llevan adentro, pero claro. Y usted ve, la gente consume en la playa como estar tomando una gaseosa, ¿no? Claro, la cuestión es que obviamente en caso de, y obviamente hay que diferenciar por eso el contexto, ¿no? Muy probablemente en España, la legislación que en este caso ha sido adoptada, obviamente, digamos, garantiza que la persona consuma, que obviamente no haya ningún tipo de escándalo, todo ello. Pero claro, el problema es que España no es un país productor, ¿no? Claro. No es un país desde el cual se distribuye, ¿no es cierto? Entonces, claro, la legislación tiene que ser un poquito más, digamos así, especializada, porque claro, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia son países productores, distribuidores, entonces en efecto la situación es un poco más compleja, porque si no fuéramos país productor o distribuidor, pues probablemente el tema del consumo, digamos así, podría ser mucho más obviamente regulado, pero tendríamos otros términos en los cuales, ¿no es cierto?, se pueda garantizar ese consumo. Pero me parece que hay que ir pensando en alternativas, porque si no, en realidad, como decíamos, esta guerra que se está dando contra las drogas, obviamente cobra cada vez más vidas, y realmente incluso la propia Policía Nacional parece infiltrado, complejo, ¿no? Es un tema complejo, el propio Estado está infiltrado, está incluso el tema familiar, bueno, hay varios componentes pero me parece deben ser examinados con una política pública mucho más de apertura, ¿no? Y eso es lo que tiene que plantearse el gobierno, más allá de las cuestiones ideológicas, morales, religiosas que uno puede tener. La cuestión es que esto es un problema ya de salud pública, se puede convertir en un problema más grave, es un problema también de seguridad ciudadana. Entonces, si están abiertos estos problemas, la cuestión es cómo ir solventando una realmente solución, no solamente pues encarcelando a las personas o en este caso poniendo más penas, porque al final, como usted decía, el consumo va a exigir que siga en este caso el negocio, y más allá de que uno pueda poner 10, 15, 20 años más de cárcel, habrán personas que se arriesguen con la finalidad de poder en este caso tener algún tipo de ingreso. Bueno, la pregunta 3 ya contestó de alguna manera, evidentemente no está en retirar, sino en calidad en el tema de los parlamentarios, ¿no? La otra también ya se refirió de alguna manera en el tema
del registro electoral, hay que recuperar, recomponer absolutamente todo, es decir, comenzar de cero, no plantea necesariamente eso, pero está tratando de alguna manera de reducir la cantidad de movimientos y partidos políticos. Y también la 5, de alguna manera ya creo que se está dando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? Se incorpore al subsistema de protección. Yo creo Se que podía hacer por legislación, me parece eso, tranquilamente. Sí, por legislación o ya ordinaria se tenemos podía de hacer alguna así. manera Sí, me parece misma que la Constitución no, en este caso limita eso, ¿no? Lo podía haber desarrollado y me parece que hay un desarrollo de derechos que podía haberlo hecho la Asamblea, ¿no? Sí. La 6 está de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Igualmente, yo creo que eso la Constitución no lo prohíbe, por lo tanto, más bien el tema era que también podía ir por la Asamblea Nacional y podía en este caso garantizarse. Oiga, Eso, y la 7, ¿no era mejor que pongan, si está de acuerdo, que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, que era el criterio de muchísima gente? el tema es que solamente la vía, ¿no? La cuestión es que, y en eso hay que estar claros, ¿no? La Constitución no está hecha en piedra. La Constitución se puede reformar Eso, todo. vía reforma se puede hacer. Se puede hacer la cuestión incluso por vía de la Asamblea Nacional, digamos de la Asamblea Constitucional o por vía de reforma parcial. La cuestión es que lo único que establece la Corte es cuál es el camino que usted debe seguir. Pero obviamente, incluso ya la Corte ha dicho en anteriores fallos que es posible eliminar el Consejo de Participación, pero por vía de reforma parcial, que eso implica un procedimiento más complejo, más difícil, porque ahí tiene que pasar por la Asamblea Nacional, tiene que haber 2 debates en un periodo, en este caso, de básicamente varios meses, y luego aprobar eso mediante consulta. Entonces, ese proceso es un poco más extenso, pero el gobierno no quiere hacerlo. Eso ya obviamente es por parte de la iniciativa del presidente. Alguien decía alguna vez, es una constitución que a cualquier presidente le gusta, porque va a tener todos los poderes. ¿Qué piensa usted al respecto? Como le decía, y retomaba la propuesta del presidente Guillermo Lasso en un momento fue justamente reformar la Constitución. Y decía, es que el problema es que hay que limitar lo que hacía Correa. Y yo estaba de acuerdo, ¿no? El sentido de que el presidente tiene muchas atribuciones, la Asamblea Nacional tiene pocas atribuciones, y realmente es posible, obviamente, además, en la historia política, ¿no? Y del sistema político, el presidente generalmente ha sido el que ha manejado, obviamente, y el que es jefe de gobierno, jefe de Estado aquí, pero además es el más poderoso, ¿no? Pero esa reforma justamente es la que no se ha planteado ahora, ¿no? Porque hubiera sido importante y quizás un legado, me parece, del presidente Lasso, de reformar esa parte de la Constitución, limitando mucho más las atribuciones del Ejecutivo y dándole sobre todo a la Asamblea, que me parece tiene mayor representatividad, la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener ciertas atribuciones. Pero lamentablemente, como sabe decir, y como usted ya lo ha dicho bien, el tema es que uno llega, ¿no? Entonces, ahí sí está bonito, yo ya no voy a reformar nada, mejor me quedo ahí. No. Oiga, y la 8, finalmente, me parece que está un poco fuera de tono esto, ¿no? Porque está hablando de que el Consejo de Participación ya no sea la que haga la elección de los diferentes miembros o de los que están justamente pues en las diferentes, o que dice la propia Constitución, como que contradice de alguna manera, y que nuevamente esto sea en la Asamblea Nacional. Es decir, regresamos a lo de antes. ¿Ah? Regresamos. Usted sabe cómo se manejaba en la Asamblea Nacional. Claro. Los partidos políticos que más presencia tenían en votación o mayor número de parlamentarios elegían a los que ellos querían. Claro, y eso implicaba obviamente yo creo que dejar de lado algunos aspectos importantes que la propia Constitución establece. En el artículo 61 de la Constitución se establece que el ingreso a la función pública y obviamente también dentro de ello la designación de altas autoridades del Estado tienen que pasar como por principios de méritos, ¿no? De oposición, realmente de transparencia, ¿no es cierto?, de veeduría, ¿no? De participación ciudadana, que implica que uno pueda hacer una observación de cómo son electos, ¿no? Porque anteriormente sí había pues altos funcionarios del Estado que realmente no tenían ni las capacidades, ¿no?, para poder asumir ese tipo de alta autoridad, pero además, obviamente, ¿no es cierto?, en ese sentido, como decíamos, regresa a la Asamblea Nacional, que luego también uno dice, bueno, ¿qué representa la Asamblea Nacional hoy en día? Es una Asamblea Nacional también deslegitimada. Menos del 10% de los ecuatorianos creen en la Asamblea Nacional. Entonces uno dice, bueno, el Consejo es malo, la Asamblea también, ¿no? Entonces uno dice, el tema es garantizar procedimientos, ¿no?, que en los cuales yo creo que sí, efectivamente, debe estar la Asamblea, debe estar incluso el presidente de la República, pero también que participemos, por ejemplo, ampliamente otros sectores, ¿no? Yo recuerdo, y es una experiencia interesante, ¿no?, en los años 2000, por ejemplo, en la elección, por ejemplo, de ciertas autoridades, se podía presentar desde las universidades ternas, se podía presentar desde los gremios, por ejemplo, ternas, ¿no es cierto?, con lo cual ahí se amplía justamente, ¿no es cierto?, la posibilidad de participar, ¿no es cierto? Entonces, qué chévere sería, por ejemplo, que nosotros digamos, bueno, la Corte Constitucional, excelente, planteemos, por ejemplo, que las facultades de jurisprudencia del país pongamos una terna
de 3 personas que vayan y que efectivamente se presenten ante la Asamblea Nacional, para que no sea solamente el Ejecutivo, el Legislativo y la propia función de transparencia y control social quien pone ternas ahí. ¿Y qué tal sería que cada entidad organice su propio concurso bajo la vigilancia de las universidades o del Consejo Nacional? También es una opción, se la planteó dentro de si nosotros recordamos la Corte Nacional de Justicia, que fue, bueno, en sus tiempos Corte Suprema de Justicia, fue organizada en el año 97, se organizó por vía de cooptación, ¿no? Entonces, cualquier persona que salía, la propia Corte, ¿no es cierto?, obviamente, pero eso sí, recibía ternas en este caso, por ejemplo, las universidades, de los gremios del Colegio de Abogados, de las asociaciones de jueces y otros, recibía obviamente ternas con las cuales obviamente se podía integrar de nuevo la Corte. Y en la misma Corte era la que decía, en base a estas ternas, yo escojo quién es. También es una opción y me parece también plausible. Obviamente también se hizo las críticas porque a veces decían temas que entre todos, entre los mismos, se distribuye, obviamente se terminan distribuyendo, pero es mucho más difícil tener 20, 25 voluntades aleccionadas, además de que obviamente obligaba de que los gremios, como decíamos, la asociación de magistrados, el gremio de notarios, el gremio de abogados, las universidades presenten sus nombres, ¿no? Y al menos daba una amplitud mayor para que se pueda escoger efectivamente, ya no solo desde la esfera política, ¿no? Porque muchas de las veces, y en eso yo creo que todos compartimos, por ejemplo, ¿cuántos jueces de la Corte Constitucional realmente han llegado, por ejemplo, de Cuenca? La Corte Nacional sí, pero a otros, en este caso, altas autoridades, muy pocos realmente han llegado, por ejemplo, desde la ciudad. ¿Qué estará pasando? Entonces, a propósito, se le iba a preguntar. Veía la lista de los que se han inscrito para la Contraloría, no hay un azuayo. Igual en la Defensoría Pública, tampoco hay un azuayo que se ha inscrito, prevalece Pichincha y Guayas. Exactamente, entonces seguimos viviendo incluso en un centralismo, ¿no? En un centralismo en el cual lamentablemente los que no estemos en Quito o Guayaquil, por más buenos profesionales que podamos ser, estamos aislados, obviamente, ¿no es cierto?, incluso de ser parte de esas altas autoridades del Estado. O sea, claro, que me interesa, viendo que todo es un amarre, la percepción del azuayo siempre dicen que es un poco diferente al resto del país, ¿no? Probablemente, y también además, como usted conoce muy bien, también el tema es, obviamente, de la situación que se pervive en Quito y Guayaquil, donde se maneja la política, diríamos así, y lamentablemente todos quienes estamos fuera, digamos, quizás de esa lógica dual, o de esa lógica, en este caso, que básicamente se ha construido en base al centralismo, ¿no?, hace que realmente todos quienes estemos fuera de esta esfera, pues no podamos participar, ¿no? Entonces, a tal punto, por eso decía, me parece importante de que solamente entonces quienes están en Quito y Guayaquil, por ejemplo, participan en el caso de ternas, y obviamente están cercanos, obviamente, a ser parte de esas ternas, ¿no? Entonces, muy rara vez, recuerdo solamente en un caso reciente, que se mandó a un cuencano, justamente a 2 cuencanos, como parte de una terna. Lamentablemente, esa terna después dijeron que había sido presentado extemporáneamente y se cayó, y ninguno de los 2 cuencanos que estuvo ahí, lamentablemente, pudo llegar. Entonces, claro, la cuestión es... Dice la judicatura, usted dice. En el caso de la Corte Constitucional, ¿no? Se planteó una terna y lamentablemente ninguno de los 2 pudo ser calificado porque se descalificó la terna diciendo que había sido enviada extemporáneamente por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, claro, la cuestión es que no hay una amplia participación. Entonces, esa cuestión de reformar justamente la designación de altas autoridades tiene que pasar por un proceso mucho más amplio de participación, por ver también, obviamente, como digo, los mejores, en este caso, candidatos o candidatas o postulantes que en este caso se presenten a estas ternas, pero además también garantizar, como decía, también un aspecto ético, ¿no? Porque realmente la cuestión hoy, sobre todo en la función pública, es que se garantice que los mejores ciudadanos y ciudadanas pues puedan estar ahí, ¿no? Vicente, en resumen, ya en la parte final, ¿qué aporta esta consulta a su criterio? ¿Cómo resumiría? Me parece que desde la óptica en la cual el presidente de la República ha indicado que con esta consulta se va a resolver los grandes problemas de inseguridad, los grandes problemas políticos del país, me parece que no vamos a tener una solución clara frente a ello. Me parece que habían temas relevantes que podían haberse tomado en esta consulta popular. Lo lamentable es que además varias de estas reformas podían haber pasado por la Asamblea Nacional, ¿no?, con obviamente una deliberación y un diálogo con el gobierno nacional. No se lo ha hecho. Vamos a gastar más de 20 millones de dólares de nuevo en una consulta que muy probablemente después de un tiempo vamos a decir no sirvió para mucho, o quizás incluso, y ojalá podamos equivocarnos, que diga no sirvió para nada, pero que sí va a implicar obviamente ya una disputa en el orden político, ¿no? La cuestión será también la valoración de cómo ven las y los ciudadanos, las y los ecuatorianos, al gobierno nacional.
¿no? Si va a haber una aprobación, un rechazo también de estas preguntas vinculado a el apoyo o no al presidente de la República. Y en eso efectivamente también hay una discusión de orden político, ¿no? Porque como vemos, las fuerzas de oposición ya están planteando, diciéndole, ¿no es cierto?, no a la consulta popular, y efectivamente vamos a ver, ¿no?, en esa puja, ¿no?, quién realmente, ¿no es cierto?, va a obtener, digamos así, la legitimidad incluso en el sentido del gobierno nacional. Y eso es importante también, porque al final, si es que el gobierno pierde la consulta popular, muy probablemente el gobierno se complica para terminar el periodo presidencial. Así es. Vicente, gracias por su presencia. Yo creo que nos ha dado una muy buena lección de lo que está pasando. Creo que esto receta muy bien la ciudadanía. Gracias por su presencia, Vicente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias al doctor gusto. Vicente Solano, catedrático universitario, analista de temas importantes.